Sonoro. El primer robot del cine y todos los que le siguieron. A finales de febrero de 2026 se dio a conocer una historia realmente emocionante. Hundida en varios rollos de películas viejas que a su vez estuvieron arrumbados en sótanos y bodegas, apareció una película de 1897 que va a cambiar la historia de la ciencia ficción y de las películas de robots. Se trata del corto de apenas 45 segundos llamado Gugus y el Automaton, dirigido nada menos que por Georges Méliès, uno de los pioneros del cine fantástico y de los efectos especiales en el cine. Es decir, nuestra relación con los robots y lo que nos dicen a través del cine es mucho más vieja de lo que pensábamos. Para conocer esa historia y a sus robots favoritos en el cine, invitamos a este podcast a Becca Duncan, historiadora del arte, asesora cultural, comunicadora y gran amiga de Cine Garage. Conozcan aquí la historia del primer robot en el cine y, claro, una nueva lista de robots buenos y malos en las películas. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Mi queridísima Becca Duncan, vuelves a los micrófonos Cine Garage. Vuelves, como todos mis invitados, aunque tú eres especial, a levantar el rating de este podcast. ¡Bienvenida! Vamos a hablar de robots, Becca. Bienvenida a los micrófonos Cine Garage. Mi querido Eric, no, pues muchas gracias por la invitación. Yo siempre feliz de platicar contigo, ya lo sabes. Pues, vamos a darle. Antes de eso, primero decirle a la gente que por favor se suscriban al podcast Cine Garage en este instante. Ahí le pueden dar al icono de suscripción, al lado está el de la campana. Si le dan a los dos, nos ayuda mucho para ubicarles, para saber en dónde nos escuchan y por supuesto para tenerles un poquito más cerca y recoger temas que por ahí nos van depositando en los comentarios al podcast, que luego se convierten en programas como este. Y habiendo dicho eso, Becca, de una vez, ¿dónde te puede seguir la gente? ¿Cuáles son tus redes? ¿Dónde apareces? ¿Dónde te pueden ver cada semana, por ejemplo, para que estén al tanto también de tu trabajo? Sí, claro que sí. Bueno, a mí me encuentran como Becca Duncan en todas las redes sociales. Los martes y los viernes hago un live en mi canal de YouTube, donde hablamos de libros, de exposiciones, de noticias culturales a las 9 de la noche. Y pues los domingos a las 3 de la tarde en ADN Noticias hago un programa de historia ahí también. Y vamos a darle, yo más o menos lo dibujaba en la presentación de este programa, una historia que luego nos dimos cuenta a la hora de invitarte al podcast, que tú seguías por tu lado y que tú te habías encontrado por tu lado y luego yo por el mío. Este descubrimiento, como mucho del cine viejo, en particular el primer cine, las primeras películas que se hicieron, de una película de 45 segundos, dirigida por Georges Méliès. La gente que no sepa quién es Georges Méliès, en muy pocas palabras, es uno de los primeros directores, guionistas, actores, porque él hacía todo en el cine. Estamos hablando de finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, muy inicios, que le entraron al cine de fantasía, que adaptaron ciencia ficción, que adaptaron cuentos de dragones, de hadas, y que lo hicieron precisamente a partir, empezando por Georges Méliès, su afición a la magia, y después por el descubrimiento, que no es de él, todavía se le sigue adjudicando a él, pero el descubrimiento en realidad no fue de él, de las posibilidades del corte y de, a través de la manipulación del corte directo en la película, generar efectos que ahora conoceríamos como efectos visuales. Este corto en particular, que se llama Gugus y el Automatón, de 1897, un descubrimiento que hizo Bill McFarland a partir de un día decidirse abrir unas cajas viejas que tenía ahí guardadas de parte de su tatarabuelo, William DeLisle Frisbee, en donde encontró varias películas, algunas de ellas de Edison, este es el pionero oscuro. Edison es, según yo, el pionero oscuro del cine, porque se robaba muchas cosas. Había películas de Edison, había películas de Méliès, en las que estaba esta, que ahora se convierte, ahora iríamos platicando, la historia es súper sencilla,
en lo que se conocería como el primer robot en la historia del cine, Beca, con lo cual se transforma por completo la lectura e incluso se tienen que replantear acercamientos desde listas, investigaciones, ideas que se han hecho alrededor de los robots en el cine, porque mucha gente, hasta este descubrimiento que fue hace bien poquito, en febrero de este año, mucha gente considera a la María de Metrópolis de 1926, es decir, muchísimo tiempo después, como el primer robot del cine. Resulta que Georges Méliès, a reserva de lo que se descubra después, fue el primero que, sin utilizar la palabra robot, tiene ahí ya la idea de lo que es el robot en el cine. No sé qué te parezca esta historia, qué te dice, qué nos podrías comentar, Beca. No, pues es fascinante el descubrimiento justo por lo que dices. A ver, de entrada a mí me entusiasmó por que se haya encontrado una obra inédita, o bueno, que al menos Perdida. perdida, exacto, de Georges Méliès. Yo agregaría, estabas hablando justo ahora de que quizá no todos conozcan el nombre, pues estoy segura que todos han visto películas de él, porque además una imagen en particular, que es quizá la más famosa de Méliès, ha sido reproducida una y otra vez en la cultura popular, que es el viaje a la luna, ¿no? Esta luna con ojos, con sombrerito, a la que se le mete un cohete en uno de los ojos, ¿no? Entonces todos hemos visto esa imagen. Entonces, la emoción por saber que esta obra perdida había reaparecido, pues fue global, ¿no? Por lo que implica, como bien dices, uno de los pioneros del cine, sobre todo el cine de fantasía y ciencia ficción. Entonces, de entrada, pues me emocionó mucho la noticia. Y además, justo por lo que dices, porque ahora sí que el hallazgo viene a tumbar ídolos, ¿no? En mi Sí. caso, además, he de decir, porque ya empezaste con uno de los temas que yo quería comentar, me viene a tumbar una de mis películas favoritas, que es Metrópolis, Pobre ¿no? María. Sí, sí, entonces eso es fascinante y creo que justo es lo más relevante del hallazgo, ¿no? Que se trata de algo que va a modificar lo que hemos dado por sentado en la historia del cine, pero que creo que también nos habla mucho de la época. La fascinación por las máquinas es algo muy propio del siglo XIX y sobre todo más hacia la segunda mitad del siglo XIX y que todavía va a permear en el siglo XX. Entonces, en realidad, Méliès y Metrópolis, ¿no? El autómata de Méliès y María sí están vinculados de alguna manera porque Ujú. surgen de un mismo pensamiento, ¿no? Que es ese momento que llamamos de fin de siglo, es la transición entre el siglo XIX y el siglo XX. Y sobre todo, bueno, en el caso de Metrópolis, y ahorita podemos entrar un poquito más a eso, de esta relación que resulta muy vigente hoy, que eso es lo que quizás es más sorprendente, como de fascinación y terror que le tenemos a las Sí. máquinas, ¿no? Por una parte, desde la revolución industrial representan como una gran promesa de progreso, pero a la vez un temor de que quizá estemos llevando las cosas un poquito lejos, ¿no? Y creo que aunque el corto de Méliès es muy, muy breve, nos permite ver esa dinámica, ¿no? Una primera fascinación y cuando empieza a crecer el autómata, de pronto es como que, ay, güey, ¿no? ¿Qué hice? ¿Qué está pasando aquí? Ya me dio miedo. Vamos, Sí. vamos a darle de mazazos, ¿no? Para volverlo a controlar, a contener. Y eso es lo que finalmente va a dar, o sea, ese mismo sentimiento es lo que va a dar esta obra maestra que es Metrópolis, ¿no? Pero no me anticipo, Exactamente. ahorita podemos platicar un No, poquito más no, sobre esto. vamos directo a Metrópolis. Yo nada más para ir apuntando. En una entrevista de un libro que ahora tendría que llevar una corrección justo a propósito del descubrimiento, un libro de Jordi Ojeda que se editó en el 2019, fíjate, no hace tanto, por Diablo Ediciones en España, que se llama Robots de Cine. Jordi justo empezaba con Metrópolis, que era hasta ese año, hasta hace un par de meses, el primer robot en la historia del cine. Y él hablaba de las raíces que nos pueden llevar al cine de fantasía, incluso al de ciencia ficción, con el Frankenstein de Mary Shelley. Y en esa entrevista sobre su libro, una entrevista justo de recién editado el libro, él decía, es una de las primeras personas que dijo que los robots, considerando a Frankenstein como un robot biológico, pueden Ujú. convertirse en seres incontrolables, que es justo lo que ocurre en Gugus y el automatón. Yo les voy a pegar aquí abajo del podcast el cortito para que lo vean, porque evidentemente se puede ver. Eh, es súper elemental. El creador del automatón, que son estos viejos mecanismos
emulando la figura humana, funcionaban por sí solos, a partir justo o de cuerdas o de contrapesos, como cada quien se vaya encontrando al automatón de su preferencia, que cuando su creador se para enfrente de él, el automatón le golpea con un mazo, ¿no? Lo agrede. Y luego, para defenderse, el creador del automatón golpea al robot cada vez más hasta hacerlo pequeñito, una especie de alegoría de tengo que controlar este monstruo que se volvió incontrolable, como decía Mary Shelley. Esa primera idea, como dices, está conectada directamente con Metrópolis, con ese robot que antes se consideraba el primero en la historia del cine, lo cual, como dices, resulta fascinante. Este miedo que ahora podríamos transportar a la inteligencia artificial, Totalmente, que está totalmente. conectada por completo a la idea de los robots, está uniendo esas dos películas. Por eso me interesa tu opinión alrededor de este corto, de Metrópolis y de tu propia perspectiva, de Cadalia Metrópolis. ¿Qué Bueno, era el sí. primer robot? Lo fue, Sí, lo sí, sí. fue. Y además, bueno, desde que me escribiste así de: "Oye, ¿no quieres hablar de robots en el cine?", dije: "Sí, por supuesto", porque Metrópolis es una de mis películas favoritas. Ujú. Desde la primera vez que la vi en la prepa, me pareció una cosa realmente fascinante y excepcional, o sea, me cautivó desde ese primer momento. ¿Recuerdas en qué año está ambientada Metrópolis? 2026, ¿no? Exactamente, Es justo este año. exactamente, Pero sí, justo este año. me cayó el 20 hasta que me pusiste el reto de hablar de robots en el cine y dije: es mi momento de hablar de Metrópolis, voy a regresar a todas las notas que hice en la universidad de esto". Porque tengo que decirles que Metrópolis estaba relacionada a mi tesis de licenciatura. Em, y me cayó el 20 que era 2026, Eric, y qué fuerte, porque es más vigente que nunca la premisa, ¿no? Ya rebasamos Blade Runner, que ahora vamos para allá, porque ya vivimos el 2019, ahora estamos en el Así 2026. es. Es tu programa, Beca, es tu programa. Oye, pero bueno, nada más rápido decir los autómatas brevemente, que creo que es importante contextualizar a la gente, que son mucho más antiguos de lo que podríamos pensar, ¿eh? O sea, Ujú. existen incluso, fuentes que hablan de autómatas que existían desde la época de los antiguos, egipcios, incluso en la Grecia antigua, justo en esto que explicabas, ¿no? Estos mecanismos de contrapesos, de cuerdas, ¿no? Finalmente una cosa muy mecánica, análoga, ¿no? Que, le daba movimiento a figuras, ¿no? Y esto lo vemos, por ejemplo, quizá lo que más fácilmente podrían imaginar es un reloj cucú, ¿no? Eso también es un autómata, ¿no? En tanto que tiene un movimiento automático propio, ¿no? No Ujú. requiere de que una persona lo esté moviendo, sino que hay un mecanismo que lo hace moverse. Y de hecho, la mayoría de los autómatas a lo largo de la historia van a estar también muy relacionados a la relojería, ¿no? Siempre va a haber ahí como que una afinidad donde muchos relojes, a medida que se va sofisticando también la tecnología de la relojería, se le van a agregar autómatas. Y nada más para relacionarlo a un personaje que también todos conocemos, Leonardo da Vinci, por ejemplo, es alguien que produjo cuando menos 2 autómatas que sepamos, ¿no? Entonces, tiene también una relación con la historia del arte. Entonces, solo decir que la figura del autómata no es nueva, pero sí lo que es nuevo es quizá, en el contexto de Méliès, lo que hablábamos de las actitudes hacia esa tecnología, ¿no? O hacia la tecnología en general. Ahora, brinquemos a Metrópolis, ¿no? Ya hablamos de que desde Méliès se ve, un poco esta combinación de fascinación y terror que encontramos en estas figuras. Y me gusta mucho que hables de Frankenstein también en ese contexto, porque efectivamente Mary Shelley me parece que fue la primera que supo leer esa relación ambivalente hacia la tecnología, o en su caso, la ciencia, ¿no? Que ya existía desde, muy principios del siglo XIX, que es cuando Mary Shelley escribe Frankenstein, y que está relacionada a la revolución industrial, ¿no? Y también a los avances de la propia ciencia médica, ¿no? Porque no hay que olvidar que Frankenstein Claro. es un médico. Entonces, de alguna manera, como que Metrópolis también abreva de Frankenstein en muchas cosas. Y hay muchos, historiadores del cine, o estudiosos del cine, que han hecho ese símil entre la María Robot de De Metrópolis Metrópolis. con, la criatura de Frankenstein, ¿no? Ahora, hay que contextualizar Metrópolis también. ¿Por qué en ese momento surgen películas como esta, que no sucede en un vacío? Porque hay que imaginar que estamos hablando del mismo momento en Alemania, lo que el periodo que se conoce como la República de Weimar, y ahorita entramos un poco más en eso, donde se está produciendo el primer cine de terror.
¿no? Porque ya se estrenó Metrópolis, ya se estrenó Nosferatu para cuando Sí, sale Metrópolis. el Caligari. Ya se estrenó exactamente El gabinete del doctor Caligari, que es una película de terror también, Sí. ¿no? O sea, no tiene que ver con vampiros como Nosferatu ni con máquinas como Metrópolis, pero bueno, tiene una onda también de terror. Y Metrópolis muchas veces se entiende también como una película un poco de terror, ¿no? Al menos de ciencia ficción. Terror social le podríamos llamar incluso. Totalmente, totalmente. Y justo hacia allá iba. El tema de Metrópolis al final no es de monstruos o asesinos. Sobrenaturales, Sí, ¿no? exacto, alguna cosa así, pero sí de un terror que es muy real para la gente que vive en ese periodo en Alemania. La República de Weimar, solo para explicarles brevemente, es algo que sucede a partir de 1919 y hasta el inicio del nazismo, ¿no? Entonces estamos hablando de 1919 y 1933, y que tiene que ver con la Primera Guerra Mundial y el colapso del Imperio Alemán, ¿no? Que están muy relacionadas. Alemania, como sabemos, es la gran perdedora de la Primera Guerra Mundial. Firman el Tratado de Versalles en 1919, que básicamente los culpa de la Primera Guerra Mundial. Están obligados a pagar reparaciones estratosféricas. Y el Kaiser, Guillermo II, abdica, ¿no? Ante toda la inestabilidad política y social y económica que hay en ese momento en Alemania. Y se proclama la República Alemana, ¿no? O sea, a partir de ese momento, Alemania va a ser una república. Y entonces es un momento también de situaciones como contradictorias, ¿no? Que se reflejan en la película. Por una parte, una gran esperanza por un nuevo futuro que va a traer esta república y esta nueva constitución. Se llama República de Weimar porque en esa ciudad se proclama la constitución de este nuevo Estado democrático alemán. Entonces hay una esperanza, un entusiasmo por lo que va a traer este nuevo régimen democrático, pero por otra parte hay mucha pobreza, hay hiperinflación, ¿no? Las condiciones no son ideales y está el gran trauma de la guerra, que eso también nos lleva a las temáticas de Metrópolis. La Primera Guerra Mundial hay que imaginar que es el primer momento en el que vemos la destrucción de la que son capaces las máquinas. Porque no es una guerra que se pelea a caballo, o no exclusivamente, es una guerra donde ya Ni con hay... espadas. Ni con espada, exacto. De pronto hay aviones, de pronto hay metralletas. Armas químicas. Exacto, armas químicas. Ya entramos en una guerra que no se Así había es. peleado como se peleó esta jamás, ¿no? Había cosas ahí que los ejércitos mismos no estaban adiestrados para responder a. ¿Cómo se responde a un ataque químico, no? O sea, había que reimaginar a tus propios ejércitos a partir de las máquinas creadas para la guerra. Y ahí es quizá el primer momento de realmente una toma de conciencia de que la máquina sí puede traer el progreso, como nos lo prometió la Revolución Industrial, pero también puede traer la muerte y la destrucción. Entonces, por eso es que Metrópolis resuena en ese contexto, ¿no? Porque de pronto tienes esta sociedad hiperindustrializada que está representada en la película, donde el trabajo es básicamente una forma de esclavitud y el trabajo industrial, ¿no? Porque trabajan en este sistema como fabril, ¿no? Está esta fábrica monstruosa que termina convirtiéndose en una bestia que se traga a los propios trabajadores, ¿no? Uh-huh. Y María se vuelve entonces esta figura interesante porque hay dos Marías, ¿no? Hay una María real, que es una especie de predicadora cristiana, una cosa un poco extraña, que está como tratando de liberar a la clase trabajadora. Es una teóloga de la liberación, si me lo Una permites. cosa por el estilo, una cosa por el estilo. Sí, porque hay muchas referencias bíblicas, ¿no? Y esto es algo que tampoco se ha logrado entender muy bien, porque quien escribe la novela y el guión de Metrópolis es Thea von Harbou, que era la pareja de Fritz Lang, el director, ¿no? Y Thea von director Harbou, de Metrópolis. del director de Metrópolis, exacto. Thea von Harbou termina siendo colaboradora del nazismo. Muy colaboradora. Muy. Entonces, por eso ahí hay como unos temas medio extraños, mientras que Fritz Lang huye de Alemania y se va a Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahí hay como temas también cristianos un poco extraños en Metrópolis, ¿no? Pero entonces medio esotéricos también, ¿no? Totalmente. De superstición, que también están muy vinculados a la ideología nazi.
Así es, sí. Y que también es muy propio de la época, ¿no? Porque, por Sí, ejemplo, vemos la figura de Rothbard, el científico, tiene como pentagramas pintados en su como castillo medieval, él es laboratorio. el creador de María la Robot, para la gente que no haya visto la película, que también se Exactamente. las voy a pegar aquí abajo, sí. Exactamente, él es el creador de este robot, que ese robot nace de un duelo. Ahí es muy similar a Frankenstein, ¿no? Nace de un duelo, es decir, él pierde al amor de su vida porque se lo gana el gran magnate, que es entre el gran empresario, pero también el que gobierna sobre Metrópolis, El ¿no? dueño de la ciudad le llamo yo. Exactamente, exactamente. Ellos años atrás tienen esta pugna por una mujer y, ¿no? Que es Hel, y termina yéndose con el ricachón. Y entonces él trata de crear esta mujer ideal, ¿no? En este robot. Pero esos pentagramas también nos hablan de cómo hay un momento en la historia de la humanidad donde magia y ciencia están muy de la mano. Y eso Ujú. también es muy propio, por ejemplo, del siglo XIX, el espiritismo, las Sí, medium, ¿no? Todo esto era algo que los científicos estaban explorando, ¿no? No lo veían como superstición, sino lo veían como otra forma de conocimiento. y eh, artistas también, ¿no? Muchísimos, Científicos, artistas, muchísimos. o sea, había mucha gente Ujú. involucrada en una nueva manera de entender al mundo justo cuando el mundo estaba viviendo una crisis brutal. Entonces tenemos también que replantearnos la manera como comprendemos algo que creíamos dominado, que era el planeta Tierra. Todo cambia, tenemos que entrar a una nueva forma de comunicarnos con esta realidad y ahí entran, ¿no? Pensamientos como el espiritismo. Exacto. Y Si entonces, la bueno. riego, avísame, No, 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 Beca, no, 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 porque yo no, no, estoy no, aquí no, no, tienes nomás. toda la razón, tienes toda la razón. Vengo a invitarles a que conozcan el Patreon Cine Garage, el perfil Patreon en donde los suscriptores de este proyecto de Cine Garage, que se convierten al momento de convertirse en eso, en suscriptores, en el corazón de todo lo que hacemos aquí, pueden disfrutar de un contenido exclusivo para ustedes, para la gente que se suscribe. Vayan directamente a www.patreon.com/Cine Garage, elijan el nivel de suscripción que ustedes quieren experimentar. Elijan, si así lo prefieren, la prueba gratuita que dura 7 días para que vean cómo va el asunto y comiencen a disfrutar tanto de las críticas a los estrenos que tenemos cada semana para lo que llega al cine, entrevistas con la gente que hace las películas, cobertura de festivales de cine nacionales e internacionales, entradas al cine y reuniones con ustedes, con los Patreons Cine Garage. Suscríbanse en www.patreon.com/Cine Garage, como ya lo hicieron Paulo, Leonardo Díaz, Nana Yatsin, Dorinda Moreno, Mónica Martínez, Alejandro Guajardo, Marco, Miguel Pulido, A. Rosas, Sergio Olavarrieta. Ellos son solamente una pequeña selección para este episodio, para agradecerles personalmente ser Patreons Cine Garage. Nosotros, con la suscripción que ustedes aportan, podemos seguir produciendo este podcast Cine Garage, uno de los más escuchados en México, uno de los más populares en Iberoamérica y que llega a más de 40 países en todo el mundo, gracias precisamente a que ustedes nos apoyan con su suscripción en www.patreon.com/Cine Garage. Entren a ese mundo exclusivo, disfruten del contenido que regalamos para ustedes y también de los otros regalos que vamos ahí sumando semana con semana. Ahí nos encontramos muy próximamente, reuniones físicas con los Patreons. Suscríbanse. Entonces, bueno, en ese contexto, ¿no? Es que sucede Metrópolis. Y entonces tenemos por una parte este sistema, pues capitalista, ¿no? Es una lectura que se puede dar, es este sistema capitalista, hiperindustrializado, que esclaviza al trabajador, que la clase trabajadora se le asignan solo números, no tienen identidad, porque ahí hay un Los trabajador. deshumaniza, ¿sí? Sí, ahí hay un trabajador que es un personaje central a la trama, que solamente lo conocemos por su número, y una élite que vive arriba, es decir, los trabajadores viven como en un mundo subterráneo de máquinas, la élite que vive en una especie de jardín del Edén, totalmente desconectados de la realidad de la clase trabajadora. Entonces, estas dos figuras de la María predicadora cristiana y la María robot, pues van a ser como el vínculo entre estos dos mundos y los canales para derrocar ese sistema.
por una parte, María predicando el amor al prójimo, la idea de que todos son iguales, muy en referencias también al cristianismo temprano, porque ella está como en estas catacumbas. Y luego, por otro lado, la María Robot, que se vuelve además como una especie de femme fatal, ¿no? Y Sí. eso es lo que es maravilloso de ese robot. Femme fatal, la mujer fatal, que es también, pues, un personaje muy propio del imaginario de ese cambio de siglo, ¿no? Que es como la come hombres, ¿no? Ujú. Esta mujer que te seduce, es hermosa y te seduce, pero te seduce hasta llevarte a tu propio fin, ¿no? A tu propia muerte. Acaba contigo en esa seducción. Y entonces María Robot, primero, es esta imagen que es muy famosa de este robot, además hipersexualizado, Sí. ¿no? Con este cuerpo como de mujer ideal, de metal, que termina convirtiéndose en una mujer real, en esta escena que es muy icónica. Ajuste, porque creo que es importante. Termina convirtiéndose en un robot que parece una mujer Exacto, real. exacto. Sí, 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 Y sí, es sí, que sí, ahí, sí, sí, en sí. esos Sí, sí, detalles sí, luego sí, es sí. donde, entonces, Sí, parece una mujer real, pero sigue siendo una sigue siendo máquina. un robot. Exacto, exacto. Y ese es el peligro, ¿no? Ese es Sí, el peligro. sí. Y esta escena de la conversión se ha hablado también mucho de que inspira la película original de Frankenstein de los años 30, porque vemos todos esos mismos elementos El el laboratorio del laboratorio, científico loco, ¿no? la electricidad, exacto. El Exacto. científico loco que aquí incluso está completamente despeinado, ¿no? Ujú, A mí me ujú. encanta que una mano la tiene enguantada en negro, ¿no? Que no sabemos bien por qué, ¿no? O por lo menos creo que yo nunca lo he sabido. O sea, sí es el laboratorio del científico loco que luego también se convierte en un subgénero Exacto. cinematográfico por sí mismo, que alcanza Frankenstein, pero que bueno, luego podemos rebotar incluso hasta las películas de luchadores en México, lo cual Claro. a mí me parece fascinante. Bueno, entonces nada, pues es interesante porque todas estas dos mujeres, la María real, que se vuelve como la imagen virginal y pura de la mujer, y luego la María robot se vuelve, pues, esta Una femme imagen fatale. como de la femme fatale, sí. Por ahí hay también, referencias a que es como la prostituta de Babilonia, ¿no? En estas como guiños bíblicos que tiene de pronto la película. Y, lo curioso es que también ella termina incitando a la revuelta, ¿no? Entonces, por una u otra razón, estas 2 mujeres son las que van a terminar por derrocar el sistema. A mí me gusta darle una lectura feminista, que son Ujú. esas 2 mujeres las que terminan por derrocar el patriarcado, pero bueno, Sí, quizá ya me estoy aventurando demasiado. Pero es interesante porque, pues, efectivamente, ahí se empieza a plantear lo que va a ser la enorme disyuntiva del género del robot en el cine, que es, como te decía, la fascinación y el horror, ¿no? La ujú. idea de que las máquinas pueden llegar a sustituirnos, no solo a destruirnos, sino a sustituirnos, ¿no? Y eso ya se plantea desde Metrópolis. Que yo antes de pasar a Blade Runner, nada más voy a hablando de la sustitución de una lectura feminista, ahora que lo marcas, que estamos tan cerca del 8M, ya nada más voy a marcar ahí, la primera versión de Stepford Wives, la película del 75 de Brian Forbes, con guión de William Goldman. La novela es del 72 de Ira Levin. Ira Levin es el mismo escritor de El bebé de Rosemary, por ejemplo, para que lo ubiquen, que también podría tener una lectura feminista. Yo lo digo porque The Stepford Wives, la película, fue criticada y aplaudida al mismo tiempo por distintos círculos y organizaciones feministas en Estados Unidos después del estreno de la película en el 75. Hubo una nueva versión en el 2000, ¿qué me parece? 4, pero la original me parece todavía más interesante por la época. Vuelvo a la sustitución del hombre por la máquina. Es esta historia de un pueblo, Stepford, en el centro de Estados Unidos, en donde poco a poco, a partir de la mente maligna, fíjate, del rector del pueblo, para conectarla todavía más con Metrópolis, las mujeres van siendo sustituidas por robots que se parecen a ellas, a las esposas, para convertirlas en lo que desde el patriarcado se considera a una mujer perfecta. No solamente físicamente, no solamente porque se viste de manera impecable, sino porque sus únicas aspiraciones están dentro de su casa. Mantener a la casa limpia, perfecta, la cena hecha a la hora a la que el marido llega,
agotado, cansado de trabajar, ¿no? Entonces, las mujeres convertidas en máquina poco a poco son descubiertas por esta mujer que llega con su esposo, que inmediatamente se acomoda al sistema, por supuesto, y ella va descubriendo todo este complot interno, hasta que nos damos cuenta, y esto no tiene ningún tipo de estropeo, ya lo saben, porque Ya tiene muchos años esa película. ya no solo tiene muchos años, aquí no creemos en la existencia del estropeo, pues bueno, esta propia chica termina convertida en una máquina, con detalles ahí realmente espeluznantes, y eso sí no se los voy a dar, pero ella acaba absorbida por el sistema a pesar de estar en contra de él. Y esta sustitución de las máquinas, por las máquinas, para quitar a los seres humanos, nos habla también de esta posible relación que podemos tener con las máquinas. ¿Nos entregamos a ellas o ellas se están entregando a nosotros? Porque en un origen, hasta donde yo tengo entendido, la idea del robot estaba hecha para servir al hombre. Sí. Y lo que ha ocurrido poco a poco, desde todo lo que nos cuentas hasta películas como The Stepford Wives, es que el hombre se ha entregado más a la máquina que al revés, ¿no? Y ahí podríamos incluso conectarnos ya con Blade Runner. No sé si has visto esta película, pero si no te la recomiendo, aquí la voy a dejar Sí, sí, abajo sí. pegada para que la cheque todo el mundo. Sí, sí, sí. Y fíjate que a mí me sorprende que haya causado críticas el movimiento feminista en la época. Y hay que entender también que los años 70 es un momento de que el feminismo es muy fuerte, ¿no? Sí. Es como una de las olas importantes. Porque yo siempre le he leído, de hecho, como una crítica al sistema patriarcal, ¿no? Ujú. A un sistema patriarcal que ve a las mujeres simplemente como objetos de uso para los hombres, ¿no? Que solo tienen que servir a los hombres. Y me parece que esta película pone ese tema, es decir, en realidad no nos está presentando un mundo ideal, ¿no? Es una distopía. Es un aviso, ¿no? De, oigan, si esto está pasando a nivel social, lo tenemos que exagerar, que es el papel de la ciencia Exactamente, ficción, a exactamente. niveles que tú digas, wow, si eso me lo están contando como una exageración de lo real, ¿qué es lo que está pasando en el mundo real? Señoras y señoras, exactamente lo mismo, nomás que muchas veces no nos damos cuenta. Ese es uno de los grandes papeles de la ciencia ficción, por eso me gusta tanto. Y que, por ejemplo, en Metrópolis, nada más para regresar rápido, también lo vemos, ¿no? Que es justo una clase trabajadora que en ese momento está sumida en la pobreza, que además tiene el trauma de la guerra, ¿no? Mucha gente que está en la pobreza son soldados que están regresando del frente con discapacidades brutales, ¿no? Por todo esto que estábamos hablando de la máquina. Y bueno, no es fortuito que, como dices, Metrópolis exagera esa realidad, pero que fuera esa realidad la que eventualmente llevara al surgimiento del partido nazi, ¿no? O sea, Claro. había ya un malestar social muy fuerte que en la película está muy exagerado, pero presente, sin embargo, en ese momento y que resuena con la audiencia de la época. Y ahí tendremos otro programa, nada más para hablar de Fritz Lang y sus advertencias de ojo, porque lo que viene no está nada padre. Sí. Y luego querías hablar de Blade Runner, que yo creo que toda la idea se está conectando, Beca, pero ¿por dónde querías entrarle a Blade Runner, que es, yo creo, una de las películas que más he visto en mi vida, tanto en cine como en tele? A mí también es de mis películas favoritas. Y a mí lo que me gusta de Blade Runner es precisamente lo mismo que sucede con Metrópolis, del robot que no es la caricatura del robot, ¿no? Digo, porque cuando hablamos de robots, pues también nos hubiéramos podido remitir a, por ejemplo, Guerra de las Galaxias, ¿no? Y hablar Claro. de C-3PO y estos robots que Ujú. también han sido muy icónicos para la cultura popular. Pero a mí lo que me gusta de Blade Runner es que es precisamente esta parte como siniestra del robot, ¿no? El robot que no es visible y obvio a simple vista. Que no se nota Que que no se es, nota ¿no? y que suplanta el lugar del humano, ¿no? Eso es lo que a mí me parece que es la parte más interesante de ese género. Y también la idea de un proyecto de progreso tecnológico que termina saliendo terriblemente mal. Que es que la conexión directa con Metrópolis, como Sí, dices. así es. Y que también creo que hace eco del corto de Méliès, ¿no? Ujú. Porque creo que en Blade Runner ya no vemos la parte de la ilusión de progreso, ¿no? Que quizá vemos en ese primer momento de admiración del personaje de Méliès cuando ve a su autómata que cobra vida, ¿no? Eso no lo vemos en Blade Runner, que también me gusta. En Blade Runner lo que vemos es el declive. Sí. Es cuando ya se dieron cuenta que ese proyecto de crear estos robots humanos, que como bien dices, se supone que van a ayudar a la humanidad a hacer grandes cosas, ya falló. Y ya estamos en la distopía total, ya estamos en un mundo donde pues incluso se persigue
a los pocos remanentes que quedan de ese ideal de progreso del robot, ¿no? No, y la cosa está tan polarizada como en Metrópolis que a mí me gusta mucho señalar este detalle que luego se le olvida a la gente, no solo por la conexión con Metrópolis, sino por la distopía que pinta y que ahora es tan cercana a nosotros, más allá de que el 2019 ya lo cruzamos, ya pasamos el año en el que está ambientada Blade Runner. En el planeta Tierra solamente quedan los enfermos, ¿no? Los débiles, los discapacitados, te lo deja muy claro la película al principio. El resto de la gente que pudo pagar, evidentemente, ya se fue del planeta, ya viven en las colonias, como le llaman. Los que vivimos aquí, pues somos los trabajadores de Sí, Metrópolis, ¿no? sí, Es una extrapolación de la extrapolación claro. de la ciudad de Fritz Lang. Y a este planeta llega una serie, un grupo de robots, ¿cómo les llaman? Réplicos, Replicantes, ¿no? Ujú. disidentes, ¿no? Ellos tomaron las palabras de María y dijeron, rebelémonos. Y vienen al planeta a conocer a su creador, a su científico loco, al cual también se echan al plato, ¿no? Sí, Tomando en sí, cuenta sí, otra sí. vez la historia con Georges Méliès para que les extienda su fecha de caducidad. Ellos han cobrado tal conciencia de sí mismos, tienen ya, ¿no? un dejo de humanidad en sí mismos que les dice, a mí, ¿por qué me van a decir cuándo me tengo que morir? Yo me voy a morir cuando me tenga que morir. Extiéndame la fecha de caducidad. Esa es su misión en la Tierra, ¿no? Y el choque entre ese rasgo de humanidad muy ligero, muy pequeñito, y el resto de nosotros que decimos, no, ¿cómo puede ser? Yo te tengo que dominar a ti, tú no me Sí, tienes que dominar a mí. Es donde está atrapado el pobre Deckard, que así ya nos va a contar en qué termina la película, pero tenemos a un Blade Runner, a un ejecutor, a un sicario de réplicos, al que le dicen, ves esos 5, te los tienes que echar al plato porque van a echar abajo este sistema. Y a mí las conexiones éticas, emocionales, cinematográficas, visuales, me fascinan. Te digo, es una película que me gusta muchísimo, Beca. sí, a mí también me gusta mucho, ahorita estaba pensando, siempre terminamos hablando de Ridley Scott. No, el señor tiene sus cosas, ¿eh? No se las vamos a negar No, no. jamás. Pero, bueno, ya hay que también saber que está basado en una novela. El título es Do Androids. A forma de pregunta dice, ¿los Ajá. androides sueñan con Con ovejas ajá, eléctricas? Sí. exacto, exacto. De un autor que además es fascinante porque tiene otro libro de ciencia ficción que recientemente llevaron a serie, que por cierto les recomiendo mucho en el contexto que vivimos actualmente, que se llama The Man in the High Castle, Sí, y que propone un mundo donde los nazis ganan la Segunda Guerra Mundial y sí. Estados Unidos es parte ahora del imperio nazi. Es la verdad una recomendación al margen de esta conversación que les hago, eh, ya que estamos en ciencia ficción. Pero, sí, sobre el tema de Blade Runner, a mí también lo que me gusta es el tema ético que pone sobre la mesa. Se vuelve, una película que está muy lejos de lo que muchas veces vemos en esta ciencia ficción, que aborda el tema del robot. Pienso en casos como Terminator y este tipo de cosas, ¿no? Donde la amenaza al robot es tan grande que son los más malos de Malolandia, ¿no? Ujú. Em, Aquí lo que vemos es un poco más, sí, como Metrópolis, el androide, cyborg, ¿no? Una cosa así, que termina siendo también profundamente humano en ciertas cosas, ¿no? Porque al final los replicantes de Blade Runner están en una lucha por su supervivencia que, pues, ¿qué más humano que eso, no? Ellos no quieren morir. No, se Eh, protegen unos a otros, de hecho, ¿no? exacto, exacto. Sienten pena por al que se están echando al plato, o sea, si pudieran llorar, llorarían, que de hecho Exacto. lloran. Sí, 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 sí. Y eso es lo que me parece realmente fascinante, ¿no? Es que también nos pone un poco la pregunta de, pues, si efectivamente el robot puede alcanzar tal grado de perfección que incluso tiene sentimientos. Repito, la pregunta está ahí, creo que la conexión está hecha y, pues, no sé, agradecerte muchísimo, Beca, este viaje de ¿cuánto es del 1897 para acá? No sé hacer A cuentas, pero 1984, más o menos, creo que es no Blade sé, Runner. pero no, a nosotros, al Ah, 2026, donde debería, bueno, estamos viviendo nuestra propia metrópolis, pero bueno, agradecerte tus reflexiones, agradecerte tu enfoque. Yo repito a toda la gente, aquí abajo les voy a dejar pegadas todas las películas que se mencionaron en este podcast para que las vean en su plataforma, bueno, en la plataforma que estén
En realidad yo no puedo poner ligas ilegales, aunque bueno, ahí están y se usan y se seguirán usando. Agradecerte, Beca, no sé si quieras agregar algo más. ¿Diste tus redes? Si quieres dar tus redes. Bueno, Beca Duncan en todas las redes sociales. No, nada más diría que sí véanlas, porque como decíamos al principio, hay una perturbadora vigencia en ambas películas, sobre todo ese tema de cuando las máquinas nos sustituyen labores humanas, no solo en el trabajo más mecánico, que quizás es lo que vemos en Metrópolis, sino sobre todo en este mundo que nos propone Blade Runner, donde lo que vemos es pues un poco lo que está sucediendo con la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué pasa Sí. cuando esas máquinas se vuelven también creativas? Cuando muestran pues características que consideramos exclusivas de la humanidad. Y creo que ahí hay una lectura bien interesante que se puede hacer desde el presente sobre este tema del robot y de nuestra relación con la máquina. Perfecto, pues ahí está la sugerencia. Nada más, entonces, una última pregunta a manera de remate, Beca. ¿El Frankenstein de Guillermo del Toro, sí o no? A mí sí me gustó. ¿Verdad que sí? A mí sí me gustó. Yo sé que Ahí lo dejamos. hubo sentimientos encontrados, pero además Sí. visualmente hay que decir que es una Uf. película excepcional. Sí, yo también creo eso. 3 veces la he visto, con eso te lo pongo todo en la mesa. Aunque me sigue gustando más la de Todd Browning, he de decir que... Bueno, no, cada una tiene. Yo todavía defiendo la de Robert De Niro, imagínate. Ay, me parece la más apegada al libro, eso sí hay que decir. ¿Verdad? La más ¿Verdad que apegada al sí? libro, sí. Ahí está otro debate. Mil gracias, Beca, te lo agradezco No, ¿de qué? enormemente. Espero que nos encontremos muy, muy pronto. Igualmente, muchas gracias, Eric. Bye. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.